Hoy ya no basta con tener experiencia. Las organizaciones necesitan profesionales capaces de gestionar riesgos, seguridad y auditoría estratégica. CISA fortalece tu capacidad para auditar, controlar y evaluar sistemas de información. Certified Information Security Manager te prepara para liderar la gestión de la seguridad de la información. Certificación en riesgos y control de sistemas desarrolla habilidades para identificar, evaluar y gestionar riesgos tecnológicos. Impulsa tu carrera con ISACA Costa Rica. Explora nuestra programación y reserva tu espacio hoy. Para mayor información, contáctanos al WhatsApp o visita isacac.org. Lleva tu carrera en tecnología de información al siguiente nivel. Hoy, el mercado exige más que conocimiento técnico. Se necesitan expertos en auditoría, ciberseguridad, riesgos y gobierno de tecnología de información. En ISACA Costa Rica te preparamos con formación especializada y práctica. Desarrolla habilidades que el mercado reconoce y demanda. Impulsa tu carrera hoy. Explora nuestros cursos. Hoy ya no basta con tener experiencia. Las organizaciones necesitan profesionales capaces de gestionar riesgos, seguridad y auditoría estratégica. CISA fortalece tu capacidad para auditar, controlar y evaluar sistemas de información. Certified Information Security Manager te prepara para liderar la gestión de la seguridad de la información. Certificación en riesgos y control de sistemas desarrolla habilidades para identificar, evaluar y gestionar riesgos tecnológicos. Impulsa tu carrera con ISACA Costa Rica. Explora nuestra programación y reserva tu espacio hoy. Para mayor información, contáctanos al WhatsApp o visita isacac.org. Lleva tu carrera en tecnología de información al siguiente nivel. Hoy, el mercado exige más que conocimiento técnico. Se necesitan expertos en auditoría, ciberseguridad, riesgos y gobierno de tecnología de información. En ISACA Costa Rica te preparamos con formación especializada y práctica. Desarrolla habilidades que el mercado reconoce y demanda. Impulsa tu carrera hoy. Explora nuestros cursos. Hola, muy buenas noches. Un gusto saludarlos. ISACA Costa Rica les da la cordial bienvenida al webinar AI Governance and Security, cómo gestionar riesgos reales en la inteligencia artificial. Agradecemos a todos los que nos acompañan en esta sesión, en especial a los colegas que nos acompañan desde Honduras. Una cordial bienvenida. Esta charla va a estar a cargo de nuestro instructor y expositor Néstor Reverón. Esperamos que disfruten de este espacio, que aprendan bastante, que tengan un intercambio de conocimientos y una actualización profesional. Buenas noches, bienvenido, don Néstor. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Voy a compartir aquí voy a capturar aquí la pantalla. Permítanme un momento, por favor. Sería justo acá. Eso es. Muy bien, perfecto. Excelente. Aquí estamos ya listos para iniciar la sesión. Muchas gracias a todos los que se han conectado allí a esta hora. Ya somos
pues una gran cantidad de personas muy amables. Muchas gracias. Vamos a preparar todo esto aquí, el chat y todo para ver que esté todo bien. Nada más para confirmar, ahí veo que dicen que sí se escucha, que no se escucha, ya se escucha, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Sí, se escucha todo Eh, perfecto. Perfecto, muy bien, gracias, Paola. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos atentos al chat. Yo trataré de ver el chat de vez en cuando. Así que bueno, vamos a iniciar la sesión. Bien, la sesión de esta tarde va a tratar sobre AI Governance and Security, cómo gestionar riesgos reales en inteligencia artificial, de la adopción acelerada a la confianza digital, ¿no? Como bien comentaba pues nuestra compañera Paola, pues mi nombre es Néstor, yo estoy aquí en Costa Rica, aunque mi acento no es de este hermoso país, yo soy de Venezuela y ya llevo varios años aquí en este hermoso país, pura vida, ¿no? Bueno, vamos a iniciar la sesión. Ante cualquier duda o consulta, con mucho gusto lo pueden hacer allí en el chat o al final de la sesión, si quieren, hacemos un espacio y atendemos cualquier solicitud, inquietud que puedan tener. ¿Ok? Un placer para mí estar aquí. Vamos a iniciar. Bien, la agenda sería esta, sería pues un poco de contexto de qué es lo que es Artificial Intelligence, riesgos reales, gobernanza y accountability, marcos de referencia, pues que es muy importante para nosotros acá en ISACA y en todo lo que es Governance, Risk and Compliance, auditoría, etcétera, ¿no? Y en seguridad, cybersecurity en general, controles claves, auditoría y supervisión o monitoreo u observabilidad en general, ¿no? Y un cierre ahí muy sencillo del roadmap práctico, ¿no? Entonces vamos a tratar de ser lo más específico o concretos posibles, ¿no? Eh, bueno, inicialmente quisiera comenzar con una idea muy importante que es que el mayor riesgo de la inteligencia artificial, pues no es solamente que se equivoque la inteligencia artificial, ¿no? El verdadero riesgo es que se equivoque a gran escala, ¿no? Y que sus respuestas parezcan confiables y que después, pues la organización no pueda explicar claramente qué fue lo que pasó, ¿no? Por eso, cuando hablamos de inteligencia artificial, pues no estamos hablando solamente de una herramienta, ¿verdad? Tecnológica como tal, sino estamos hablando pues de una capacidad empresarial, ¿no? La inteligencia artificial puede apoyar decisiones, procesar datos sensibles, ¿de acuerdo? Hay temas un poco más técnicos de retrieval, augmented generation, indexación, vectorización, embedding y una gran cantidad de términos técnicos, ¿no? Para los que son más de Machine Learning y Developer en Generative AI, ¿no? Pero hay una gran cantidad de datos sensibles que va a procesar, ¿de acuerdo? Generar contenido, porque recordemos que esto es inteligencia artificial generativa, ¿sí? Que parece oficial, ¿no? Entonces, esto pudiera afectar procesos internos, impactar clientes, en fin, empleados, bueno, de todo, reputación, cumplimiento regulatorio, en fin, muchas cosas, ¿no? Y aquí está el punto clave para los que somos todos ustedes que son líderes, managers, gerentes, pues no basta, por ejemplo, con decir, tenemos controles técnicos, no, no es suficiente, o el área de tecnología de información lo está revisando. Ya no es así, tanto ahora hay muchos cambios importantes. La inteligencia artificial necesita gobernanza, es importante. Eso significa, pues, definir quién es responsable, qué uso están permitidos, qué datos se pueden usar, qué riesgos estamos dispuestos a aceptar y cómo vamos a supervisar pues en fin, que la inteligencia artificial esté funcionando realmente de forma pues segura, ética sobre todo, ética y controlada, ¿no? Entonces, en resumen, la inteligencia artificial puede generar mucho valor, sí, en eso no hay duda, ¿de acuerdo? Pero sin gobernanza también puede escalar riesgos pues muy rápido, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué la inteligencia artificial cambia el modelo de riesgo? De hecho, recientemente salió la nueva certificación de riesgos en inteligencia artificial de ISACA, había salido en beta, ya está disponible pues desde hace algunos días. Hoy vi en LinkedIn a muchos compañeros, seguramente ustedes también, que ya
tendrán sus resultados de la nueva certificación de riesgos en inteligencia artificial de ISACA, ¿no? Más las otras que hay, ¿no? Lo de auditoría avanzada en inteligencia artificial y la de seguridad avanzada en inteligencia artificial. Muy importantes esas tres, ¿no? Y seguramente otras más que llegarán. Pero el riesgo como tal, porque, o sea, la inteligencia artificial cambia completamente el modelo tradicional de riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque los sistemas en general, por generalizar, ¿no? De inteligencia artificial, aquí hablamos de ISO 42001 e ISO 42005, los sistemas como tal de inteligencia de artificial generativa no funcionan igual que el software tradicional, ¿no? Primero, por ejemplo, porque la inteligencia artificial aprende de datos, ¿no? Hay temas, pues, de algoritmos, de deep learning, de machine learning, etcétera, que pues ahí están, ¿no? A nivel históricamente para llegar a lo que tenemos hoy en día con los temas de los transformers, etcétera, y una gran cantidad de cosas que han ido evolucionando para llegar a lo que tenemos hoy. Eso significa que el comportamiento de estos sistemas puede cambiar con el tiempo y esto cambia constantemente, incluso sin que alguien modifique manualmente el sistema, porque aprende por sí sola, ¿no? Obviamente debería haber procesos, ¿verdad? Para que haya un acompañamiento en el aprendizaje. A nivel técnico, pues hay varias formas de hacer eso, ¿no? Para aprendizaje supervisado. Pero eso sería lo primero. Lo segundo sería que la inteligencia artificial puede generar resultados distintos porque es generativa. Ahí hablamos de varios temas, pues no va a ser la misma respuesta, o sea, el input puede ser igual, pero el output puede ser distinto por varias razones, ¿no? Pero a esto le llamamos pues comportamiento no determinístico, que es como se le conoce, ¿verdad? Técnicamente, ¿no? Y eso hace pues mucho más complejo la validación y sobre todo la auditoría, ¿verdad? Tercero, diríamos que, por ejemplo, los modelos pues pueden producir respuestas incorrectas, ¿sí? De hecho, ChatGPT, OpenAI, XAI con Grok, Anthropic con Claude y todos sus modelos Opus, Sonnet, Haiku, el nuevo que es Gemitos, que no está disponible para todos, los open source como DeepSeek, Kimi, etcétera, el orquestador propio de Microsoft que es Copilot, más los propios modelos de Microsoft como Microsoft AI o los modelos 5, entre tantos otros modelos que hay, tanto Large Language Model como Small Language Model, al final todos siempre tienen un mensaje que dice, como una especie de disclosure, que dice que las respuestas pueden variar, las respuestas pueden ser incorrectas, ¿no? Siempre tiene que haber alguna supervisión humana, que lo veré más adelante, lo mostraré rápidamente, que es human in the loop, ¿no? Por eso, eh, claro, lo que conocemos como alucinaciones, vamos a generalizarlo así, em, digamos, es uno de los mayores riesgos realmente actuales, ¿no? Porque muchas personas tienden a confiar automáticamente en lo que, pues, responde la inteligencia artificial. Y eso hay que tenerlo mucho cuidado porque además el riesgo no termina cuando el sistema sale a producción. Los datos cambian, aparecen nuevas vulnerabilidades y el modelo puede degradarse con el tiempo. De hecho, eso se le conoce como el modelo drift, ¿no? Los que trabajan y programan, por ejemplo, los que son programadores a nivel técnico, cuando hay diferencias entre un código y el otro, se llama drift a nivel diferencial, ¿no? Por eso la supervisión humana, pues por supuesto, sigue siendo y debería ser crítica, ¿verdad? Y la responsabilidad, pues no puede delegarse completamente a una máquina. Siempre debería existir o lo que se llama, está human in the loop, ¿no? Hay otro concepto que se llama human oversight, ¿de acuerdo? Especialmente en decisiones sensibles o de alto impacto, ¿no? Entonces usted se preguntará, bueno, ¿y qué implica esto para la auditoría, para el riesgo y para los temas de liderazgo? Bueno, que los controles tradicionales de tecnología de información ya no son suficientes, ya no lo son. Ahora necesitamos una observabilidad constante, ¿de acuerdo? Porque lo que es monitorear o monitorización, ¿no? Como dicen en España, es pues supervisar, ¿no? A más activo, pero observabilidad es log, tracing y metrics, ¿no? Entre otras cosas que hay en la parte de observabilidad en general, ¿no? Más una gestión y supervisión humana activa, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante pues que nuestras organizaciones o cualquier organización, ¿verdad? Debería ser importante. Llamémosle el apetito de riesgo de inteligencia artificial debe ser explícito y debe ser entendido pues por la dirección, por la alta gerencia, ¿no?
Y estos son los riesgos reales. Vamos, aquí, este material que estoy mostrando, yo lo he adaptado para que sepan de dónde estoy sacando esta información. Esto es una información pues, que yo he adaptado para este webinar, pero esta información la he sacado de los cursos oficiales de inteligencia artificial avanzada de ISACA y el de seguridad avanzada de ISACA. En mi caso, que soy instructor oficial de APMG para estos dos cursos, para CISA y para CISM, esta información que estoy sacando viene del material oficial, solamente que adaptado, ¿no? Para este webinar, ¿sí? Por si se preguntan de dónde saco estos conceptos. Entonces, cuando hablamos de riesgos, pues de inteligencia artificial, no estamos hablando de escenarios, vamos a llamarle futuristas o teóricos. Esto ya llegó, ¿verdad? Para quedarse, no hay vuelta atrás. Bueno, estos riesgos, pues, digamos, estos son riesgos que ya están ocurriendo hoy en muchas organizaciones. Ustedes que manejan una gran cantidad de clientes de todo tipo, ¿verdad? Seguramente lo estarán viendo hoy, tendrán tiempo viéndolo, seguramente, ¿verdad? Y pues eso pasa no solamente en nuestros países de Latinoamérica, sino a nivel global, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, tipos de ataques que muchos de ustedes conocen, de tipo Prompt Injection, ¿no? Que si ustedes quieren buscar, por ejemplo, en Mitre, Atlas, ahí hay toda, ¿verdad? Creo que son 14 ya tácticas, técnicas y procedimientos que ya están documentadas con todos sus tácticas y técnicas. Una de ellas es Prompt Injection. Básicamente, Prompt Injection es manipular instrucciones para que la inteligencia artificial, sea cual sea el modelo, sea cual sea la arquitectura que está detrás a nivel corporativo. Me voy a la parte más corporativa, no al nivel de usuario final, ¿sí? Ya sea que estemos utilizando OpenAI Enterprise o algún otro eh, plataforma de productividad y colaboración como Google Workspace o algo más open source o los de Microsoft, etcétera. Estos sistemas que hoy en día usan las empresas tienen una arquitectura que se conecta a los sistemas de identidad, de gestión de riesgos, de Data Loss Prevention Policies, de Insider Risk Management a nivel corporativo para poder hacer que el modelo que responda a nivel corporativo dé respuestas, pues, seguras, ¿no? Bajo los estándares y normativas globales que rigen ahora la inteligencia artificial. Entonces, si hay un prompt injection, básicamente repito que es eso, manipular la instrucción para que la inteligencia artificial haga algo que no debería hacer, pues eso debería controlarse. Eso debería controlarse, debería supervisarse porque ahí vamos a tener fugas de datos sensibles, ¿no? Hay tecnologías de diferentes herramientas en el mercado a nivel corporativo que se están encargando para poder lograr que eso pueda ser prevenido a nivel de lo que se llama Data Security Posture Management for AI en diferentes herramientas, diferentes proveedores, para evitar que haya fuga de información a nivel corporativo. Si usted está usando, por ejemplo, algún modelo corporativo de inteligencia artificial y internamente están usando cuentas personales de OpenAI, ChatGPT, Gemini, xAI, Grok, algún modelo open source, Anthropic, de pago, no pago, información sensible se puede fugar por allí, ¿no? A nivel de esas herramientas de software como servicio, ¿no? Entonces, bueno, los que conocen un Cloud Access Security Broker, los CASB, hay diferentes tipos de CASB en empresas para evitar que pase eso, ¿sí? Pero deberíamos entender nosotros con riesgos, el riesgo como tal, ¿verdad? Que cuando empleados o usuarios introducen ese tipo de información confidencial en herramientas públicas de inteligencia artificial, pues esa información termina expuesta o pues utilizada dentro de el control, o sea, fuera del control de la organización. Y eso es pues un gran problema, ¿no? Entonces, otro riesgo muy importante son los sesgos, ¿verdad? Y la discriminación, por ejemplo, que es muy importante. Si los datos históricos tienen sesgos con lo que se está entrenando la inteligencia artificial, pues esta inteligencia artificial, sea cual sea, utilizando RAG y toda la parte de pues, preparación y, ¿cómo se le puede decir? Sí, de instrucción al modelo para que aprenda a nivel de Retrieval Augmented Generation, pues puede replicar. Recordemos que estos modelos maximizan lo bueno y maximizan lo malo también. Entonces puede replicar esos sesgos, esas discriminación e incluso, repito, amplificarlo en decisiones de crédito, en decisiones de contrataciones, en decisiones de salud, en de evaluaciones personales y bueno, todo tiene muchas consecuencias. Entonces, esto también, llamémosles
están, digamos, también eso que dije hace un momento, las alucinaciones, donde la inteligencia artificial genera información incorrecta, ¿verdad? Entonces, pero presentada de forma muy, muy convincente. Y claro, es un riesgo crítico para todos nosotros a nivel a nivel de la humanidad. Pero a nivel de nosotros como personas que estamos trabajando en el área de tecnología, a nivel de auditoría, por ejemplo, es un riesgo crítico para auditoría, para el cumplimiento. Es eso, es la falta de explicabilidad, ¿sí? Es un concepto muy importante en temas de cybersecurity, lo que es ese black box que hay detrás que uno ni siquiera sabe cómo están razonando esos modelos, ¿no? Entonces, de hecho, muchas empresas están usando modelos propios, open source, tener el control on-premises, está crear modelos empresariales propios sin usar modelos open source, sin usar modelos cerrados, perdón, y usar modelos open source. Requiere más gestión, más, pues sí, mantenimiento, ¿verdad? Recursos, pero hay más control, ¿no? Más control, se requiere más recursos. Entonces, bueno, son cosas que ustedes seguramente ya por supuesto saben, ¿no? Entonces, otro tema importante, creciente, es el tema de, se conocen todos lo que es un Shadow IT, ¿verdad? Bueno, ahora está el Shadow AI. Shadow AI, que es otra forma de ataque importante, pues, por ejemplo, empleados usando herramientas de inteligencia artificial personal sin aprobación corporativa, ChatGPT, Gemini, Grok, todo esto con sus cuentas personales dentro de la empresa, sin controles y sin conocimientos de la organización. Eso es Shadow AI, ¿no? Es un poco más amplio el concepto, pero más o menos es eso, ¿verdad? Entonces, también existe pues dependencia de proveedores. Muchas empresas dependen completamente de plataformas externas de inteligencia artificial y cualquier cambio de proveedor puede impactar pues operaciones, puede impactar costos, puede impactar cumplimiento, puede impactar muchas cosas, ¿no? Finalmente, pues por ejemplo, en decisiones sin supervisión humana, es probablemente pues uno de los riesgos más grandes, sobre todo a nivel de riesgos estratégicos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial puede, obviamente sí, apoyar a decisiones, sí, claro que sí, por supuesto que es muy buena, pero no debemos delegar completamente la responsabilidad a una máquina, ¿sí? Y aquí, pues, hay que hacernos una pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos, pues, de estos riesgos están siendo gestionados activamente hoy en día por las empresas, ¿verdad? Eso es importante, ¿no? Entonces, sí, al final de todo esto, pues al final, aquí puse este slide para que tuviéramos un poco de qué vamos a esperar de todo esto. Básicamente es eso, de entender dónde usamos la inteligencia artificial, porque puse esto porque creo que son preguntas importantes que debemos tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué deberíamos llevarnos hoy de todo esto que estoy comentando? Que espero que sea de valor. Más allá de la teoría, el objetivo es que cada empresa pueda pues responder estos puntos importantes, ¿no? O sea, ¿dónde estamos usando la inteligencia artificial? Porque muchas empresas ya usan AI, pero no tienen visibilidad completa. Obviamente pueden estar en chatbot tal vez, pueden estar pues con otras herramientas de automatización, de análisis de datos, o qué sé yo, incluso que usan empleados sin aprobación, esas herramientas pues personal que usan los empleados sin aprobación corporativa, ¿no? Todos esos riesgos que estamos conversando, bueno, toda la parte de quién es responsable, ya vamos a hablar de eso, qué controles necesitamos y cómo evidenciamos cumplimiento y confianza. Eso es muy importante, ¿sí? Esta parte que voy a explicar ahora, los conceptos base, inteligencia artificial, modelos y ciclo de vida, un poco de lo que es AI, Machine Learning, bueno, en este caso Deep Learning, ¿no? Generative AI, tipo de soluciones y bueno, varias cosas que ojalá podamos con el tiempo ver con más detalle, ¿no? Entonces, rápidamente, para hacerlo muy sencillo, ¿no? Eh, Antes de continuar un poco rápidamente aquí para aterrizar algunas ideas, ¿verdad? Porque tal vez me estoy yendo a la parte un poco más profunda y algunos estamos empezando en este mundo. Antes de continuar con gobernanza y riesgo, que por supuesto es importante alinear algunos conceptos muy básicos, ¿verdad? Súper rápido, no les quito mucho tiempo. Primero, muchas veces escuchamos términos como AI, como Machine Learning, que ya lo he mencionado, Deep Learning, o Generative AI como si fueran lo mismo. Obviamente no lo son, ¿verdad? No lo son. La realidad es que son niveles muy diferentes dentro de la misma, vamos a llamarle ecosistema, ¿de acuerdo? Primero tenemos lo que es la inteligencia artificial, ¿no? La AI, ¿de acuerdo? Que es el concepto más amplio, ¿no? Y aquí hablamos de sistemas que intentan simular capacidades humanas como razonamiento, como percepción, o toma de decisiones, ¿verdad? Eso es inteligencia artificial. Vamos a generalizarlo así.
Segundo, dentro de la inteligencia artificial aparece lo que es el machine learning, ¿de acuerdo? Que ya tiene muchísimos años, décadas esos. Machine learning son sistemas que aprenden patrones a partir de datos, por supuesto, sin necesidad de programar manualmente la regla. ¿Ok? Sin entrar a la parte de los algoritmos, ¿no? Por ejemplo, un sistema que aprende a detectar, por ejemplo, fraude, ¿no? Analizando, no sé, miles de transacciones históricas, puede ser eso, ¿no? Y luego está lo que es el deep learning. Deep Learning es un subconjunto más avanzado del Machine Learning, ¿de acuerdo? Y ahí, pues, digamos, en conjunto trabajan en conjunto, ¿no? Entonces aquí entran, vamos a llamarles esas redes neuronales profundas, de Deep Learning, que tienen grandes capacidades para procesar volúmenes muy, muy grandes de información. Ahí conectamos un poco con Big Data y reconocer patrones complejos, ¿no? Con sus distintos algoritmos, ya sea como imágenes, voz, lenguaje natural, etcétera. Hoy en día es mucho más fácil porque estas inteligencias artificiales generativas, algunas son multimodelos o multimodales, ¿no? Que reconocen voz, texto, audio, ¿no? Videos, etcétera. Y algunos otros modelos de estos grandes proveedores de modelos, OpenAI, Google, xAI, Anthropic, DeepSeek, Kimi, Mistral, bueno, todas ellas, ¿no? Cloudhead, etcétera, todas ellas tienen Large Language Model y a Small Language Model, ¿no? Y los Small Language Models son modelos especializados para propósitos específicos, ¿no? Para embedded, para texto, para video, para audio. No todo tiene que procesarse con modelos grandes, como por ejemplo OpenAI, ChatGPT 5.5 o Opus Anthropic 4.7, que son modelos enormes, ¿verdad? Que tal vez a nivel de servicios para implementar no se requieren que sean tan grandes, ¿no? Bueno, esto tenemos lo que hoy en día pues se conoce desde aquel All Attention is You Need, que el paper que sacaron esos empleados de Google en 2017, que aprovecharon muy bien muchas empresas, sobre todo OpenAI, con los famosos transformers, ¿no? Para tokenizar cómo van a presentarse las predicciones de las palabras, ¿no? Llegamos a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y esa inteligencia artificial generativa, pues justamente, que es probablemente la tecnología más visible hoy, vamos a llamarle así, ¿verdad? Y aquí hablamos, pues, de esos modelos capaces de crear contenido nuevo, ¿no? Por eso se llama generativo, texto, imágenes, audio, video, incluso código. Hoy el código, tanto con Codex de OpenAI, con GitHub Copilot, con los de Anthropic, con Cloud, etcétera, pues programar es otra cosa hoy en día, ¿no? Entonces, repito, realmente como ChatGPT, Copilot de Microsoft, Gemini están dentro de esa categoría, ¿no? ¿Y por qué esto importa para gobernanza y seguridad? Pues muchísimo, muchísimo, porque cada nivel introduce capacidades diferentes y también riesgos diferentes, ¿no? No es lo mismo gobernar un modelo predictivo tradicional años atrás, ¿ok? Que hoy estos nuevos sistemas capaces de producir código automáticamente y de forma nueva, ¿sí? Por eso tenemos que entender esta base, por eso estamos aquí en este webinar hoy. Ya tenemos una mitad, ya tenemos 30 minutos en este tema, en este momento. Hoy las organizaciones ya están usando muchos tipos distintos de soluciones de inteligencia artificial, ¿no? Incluso algunas, pues, sin darse cuenta, empresas, ¿no? Por ejemplo, tenemos modelos, llamémosle predictivos, ¿no? Los modelos predictivos, llamémosle que se encargan de analizar datos históricos, pues para pronosticar resultados, ¿no? Por ejemplo, como riesgo de crédito, ¿sí? Eso ya se viene usando. O fraude, por ejemplo, ¿no? O demandas, o, no sé, abandono de cliente, etcétera, ¿no? También vamos a decir, estos modelos generativos, capaces, repito, de crear contenido nuevo, ya sea texto, código, imágenes, documentos de forma automática, ¿no? Y luego tenemos los chatbots, que ya los chatbots se vienen usando desde hace tiempo atrás, solo que los chatbots se creaban con distintas soluciones en el mercado, con diferentes proveedores, donde se armaba un flujo y se determinaba cómo iba a comportarse ese chatbot, ¿no? Pero no tenía el cerebro, que es hoy en día el modelo de inteligencia artificial, el Large Language Model, estos grandes modelos. Hoy en día es diferente. Hoy en día esos chatbots que veníamos trabajando desde hace años atrás, hoy en día se llaman agentes con capacidades agénticas o skills
que ahora pueden hacer cosas automáticas por nosotros y mucho más. Entonces, esos chatbots, digamos, que pues siempre que automatizan la interacción, por ejemplo, con clientes o empleados, pues han estado allí, ¿no? Y, por ejemplo, estos copilot empresariales son otro caso que, repito, muy común hoy en día, están muy avanzados, muy avanzados hoy en día. Eh, donde yo estoy actualmente laborando, se ve eso de primera mano y ustedes también seguramente lo ven de primera mano para los que tienen esa oportunidad de trabajar directamente creando o siendo parte de la creación de estos productos. Eso avanza muy rápido, ¿no? Entonces, esto funciona como, repito, estos asistentes integrados dentro de herramientas de trabajo corporativos, con datos corporativos, para apoyar pues productividad y tomar decisiones, ¿no? Entonces también comienzan a aparecer, repito, esos agentes autónomos que ya no solo responden preguntas, sino que, repito, ejecutan acciones automáticamente dentro de sistemas y procesos muy delicados, ¿no? Entonces, en ciberseguridad, los que están aquí, que son más de la parte de cybersecurity, la AI, digámoslo así, también se usa para detección, para respuesta, identificando pues amenazas, anomalías, ¿no? Hoy en día están muy avanzadas esas cositas en el mercado, detectar fraudes, sobre todo en tiempo real, ¿no? Y después tenemos pues ya los, llamémosle, sistemas de scoring bueno, y recomendaciones que son muy utilizados, repito, para temas de créditos, contrataciones, decisiones comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, el punto aquí es que creería yo, ¿verdad?, en mi humilde conocimiento, que no todas las soluciones de inteligencia artificial tienen el mismo, llamémosle, nivel de riesgo, ¿ok? Eso es muy importante porque un chatbot, por ejemplo, interno, pues usa preguntas frecuentes que, pues, para eso fue tal vez entrenado, digamos, no tiene tal vez el mismo impacto que un sistema que toma decisiones sobre crédito, ¿no? Son distintas cosas, el nivel de riesgo es diferente o temas en temas de recursos humanos, con contrataciones, ¿no? Sesgos, etcétera, etcétera, es un punto importante allí, o que tenga acceso a servicios, ¿no? Es diferente el nivel de riesgo allí. Por eso, repito, la gobernanza de esos sistemas de inteligencia artificial no debe ser genérica, ¿ok? Cada caso, repito, cada caso debe evaluar según su impacto, ¿de acuerdo? Como todo, ¿verdad? Su nivel de autonomía, que, repito, hay nuevas capas que no teníamos antes, que debemos agregar en nuestra ecuación, datos que están siendo utilizados y riesgos para la organización y riesgos también para las personas, ¿verdad? Entonces, digamos, esta comparación que coloco allí, aquí, en este momento, lo que ven aquí en pantalla, me parece que es muy importante porque no toda la inteligencia artificial funciona igual. Ojo con esto. Por eso, digamos, este, no todos los riesgos, ¿verdad? Ni controles son lo mismo para los distintos tipos de sistemas que tienen distintas funciones de inteligencia artificial. Estamos hablando de AI tradicional, estamos hablando de AI generativa y estamos hablando de agentic AI. Hoy en día, más que nunca, y eso del tema de agentic AI es el ahora y va a ser así por los próximos, digamos, 5 años. ¿Ok? Ya después veremos qué pasa, ¿no? Más adelante, cuál es la evolución. Pero el tema agéntico llegó para quedarse. Entonces, en el caso de la inteligencia artificial tradicional, ¿de acuerdo? Ahí estamos hablando de modelos que clasifican, que los venimos usando desde hace tiempo, no solamente con lo nuevo que se ha puesto, pues que lo conocemos mucho más popular, ¿verdad? Estos sistemas de AI generativo. Antes veníamos usando la inteligencia artificial como a nivel pues corporativo, por supuesto que sí. Repito, modelos que clasifican ya lo que hemos hablado, clasifican, predicen o agrupan, por ejemplo, información basada en históricos, ¿no? Por ejemplo, lo que digo siempre, el sistema de los bancos con el sistema de score crediticio, etcétera, 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 ¿no? Bueno, los riesgos principales aquí suelen ser, por ejemplo, sesgos, ¿verdad? Sobre todo en los datos, por problemas en los datos, ¿verdad? De precisión en los datos. Por eso es que tratar los datos y limpiar los datos es muy importante para entrenar a sus modelos, ¿no? Por supuesto que tiene que ser lo primero. Y claro, el tema de la efectividad con el tiempo, lo que conocemos como el drift, todo se complica allí, ¿no? Entonces, los controles normalmente se enfocan en validación de datos, los controles que tradicionalmente venimos manejando, ¿no? En testing, por ejemplo, en supervisión continua, eso es lo tradicional.
Luego tenemos lo que ya conocemos todo, la inteligencia artificial generativa, que es la más popular actualmente, ¿de acuerdo? Hoy en día, en este momento. Y aquí estamos hablando de lo que dije hace un momento, de herramientas capaces de crear contenido nuevo, lo que ya dije, ¿no? Texto, código, imagen, etcétera, etcétera, ChatGPT, todo lo demás, ¿no? Pero también aparecen nuevos riesgos, que son estos, ¿no? Alucinaciones, fuga de información. Eso es muy común todos los días en muchas empresas. Muchos tipos de ataque, hay muchísimos, o generación de contenido incorrecto. Por eso aquí se necesitan controles diferentes, como guardrails o guardarraíles, ¿verdad? Bueno, ya ahí entramos a otros temas de fine tuning y una gran cantidad de procesos que cada una de estas herramientas que hay en el mercado para crear soluciones de inteligencia artificial corporativas ayudan a hacer eso, a tratar de filtrar las respuestas, a que haya una revisión humana en los procesos. Me encantaría hablar mucho de eso porque es una de las especialidades que tengo, pero el tiempo no nos va a dar, ¿no? Ojalá podamos hablar de eso en otra sesión mucho más específica de cómo tratar esos datos. Y finalmente tenemos lo que es la inteligencia artificial, digamos, el modo agéntico, ¿de acuerdo? Que es, repito, la evolución de lo que estamos viendo hoy en día. Y aquí la inteligencia artificial no responde como tradicionalmente usted interactúa por chat, ¿no? Y responde un texto por chat, obviamente, o por voz. Ya ahora con la parte de con su iPhone o con su Android, su solución, usted interactúa y le responde, ¿no? En sistemas multimodales. Pero más allá de la interacción con una IA, estos sistemas agénticos ahora, pues por supuesto, como ya muchos de ustedes conocen, también ejecutan acciones, ¿no? Son autónomos, ¿verdad? Dentro de sistemas y procesos y, bueno, es importante. Por ejemplo, agentes de IT autónomos o automatizaciones inteligentes, ¿no? Y aquí el nivel de riesgo aumenta exponencialmente porque ya hablamos de acciones no autorizadas. De hecho, estos agentes, yéndome un poco de la parte técnica, estos agentes tienen que controlarse su identidad. La identidad de esos agentes tiene que gestionarse a nivel de Zero Trust, de nunca confiar, siempre verificar y otros tipos de principios de seguridad, normativas, estándares, regulaciones, etcétera, tiene que en este momento ya existe, se están moviendo muchas empresas para gestionar y controlar la identidad de los agentes, entre otras cosas, ¿no? Pero ya hablamos de acciones no autorizadas, que hay muchos de esos agentes que toman acciones, pues que lo hacen sin preguntar, sin pasar por un mecanismo adecuado, ¿verdad? Errores encadenados o decisiones ejecutadas sin la supervisión necesaria, ¿no? Por eso los controles deben ser mucho más estrictos allí, ¿sí? Temas de sandboxing, lo que pasó con mitos de Anthropic cuando salió, que hubo fuga de información por el proveedor donde se entrenaba ese modelo. Se supone que ese modelo tan avanzado de seguridad estaba en un sandbox y salió de allí el modelo. Sí, pudo salir de allí. Entonces, debemos controlar muy bien los sandbox, ¿de acuerdo? En el caso de DevOps, para los que trabajan con DevOps, que haya lo que se llaman los approval gates, ¿no? Para que haya un control de aprobación adecuado, que haya un registro de los logins para poder hacer, pues, contar nuestra historia con auditoría, ¿verdad? Y limitación de permisos, etcétera, 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 mucho más, ¿no? Entonces, el mensaje aquí importante es, a mayor autonomía de la inteligencia artificial, pues mayor es la necesidad de gobernanza, de observabilidad y de la revisión humana. ¿Okay? Entonces, importante, ¿no? Importante allí. ¿Cómo vamos? Vamos bien, ¿verdad? Bueno, yo llevo 40 minutos hablando y el tiempo aquí avanza muy rápido. Entonces, digamos que la inteligencia artificial no es algo simplemente que se instale ya, ¿verdad? No es así. Y ya lo dejamos funcionando. La inteligencia artificial tiene su ciclo de vida completo. Repito, esto es información que he sacado directamente de la documentación de ISACA. Tiene su ciclo completo, ¿verdad? Y cada etapa introduce riesgos, pues, diferentes, ¿no? Y todo comienza, pues, con vamos a llamar la idea, ¿no? Y el diseño como todo. Y aquí el principal riesgo es pues arrancar un proyecto sin tener claro el objetivo, bueno, como todo, ¿no? Entonces, el impacto o digamos, el nivel de riesgo que tendrá la solución hay que determinarla muy bien, ¿no? Entonces, al principio, ¿no? Luego viene la etapa de datos, que es probablemente una de las más críticas, a mi parecer, ¿de acuerdo? Porque si los datos son incorrectos, pues, o sesgados, o sensibles, etcétera, pues el modelo también heredará esos problemas, ¿no?
Entonces después está lo que es el entrenamiento del modelo, muy importante. Aquí pueden aparecer riesgos como lo que se llama el overfitting, ¿sí? Overfitting o incluso lo que se conoce como el envenenamiento de datos, ¿no? Poisoning de datos, ¿no? Entre otras técnicas que hay para alterar previo a lo que es el entrenamiento para que cuando el modelo empiece a aprender, aprenda de lo malo, ¿no? Eso es envenenamiento de datos. Entonces, obviamente, información maliciosa afecta pues todo, ¿no? Ya es como crearle una idea a una persona en el subconsciente y como la película esta de Inception, ¿no? Bueno, y luego llegamos al despliegue, ¿no? Cuando la inteligencia artificial entra ya en producción. Y aquí estamos hablando de riesgos mucho más, por supuesto, operativos y de seguridad, configuraciones inseguras, accesos no controlados. El tema de los accesos es muy importante gobernarlo. Bueno, sencillamente esas, vamos a llamarle integraciones vulnerables, ¿no? Dentro de nuestros sistemas. Por eso, algo muy importante es entender que el riesgo no termina cuando el sistema está en producción, ¿no? Ahí es donde empieza la diversión, ¿verdad? Ahí entra la etapa de observabilidad, que es la parte crítica, con que pues, con el tiempo los datos, repito, cambian, ¿sí? El entorno cambia, el modelo pues puede perder precisión por esto, porque es un constante cambio, es súper dinámico, ahora más que nunca, puede perder precisión o simplemente puede comenzar a comportarse de forma diferente el modelo. Estoy hablando del modelo, o sea, el sistema de IA como tal. Hoy en día, pues, no solamente una empresa va a tener un solo modelo de IA. Por lo general, empresas enterprise a nivel global tienen, igual como pasó con la nube pública, ¿no? La nube pública cuando empezó estos grandes o proveedores hyperscaler, llámese Amazon Web Services, Google Cloud, Oracle Cloud, IBM Cloud, DigitalOcean, etcétera, 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 etcétera. Al final, muchos pensábamos en ese momento, hace 15 años atrás, 20 años atrás, que todo se tenía que ir a la nube pública, ¿no? Pues por supuesto que no, ya no es así, ¿no? Entonces, igualmente pasa con estos temas, ¿no? Digamos, puede comportarse de forma diferente y bueno, al final la inteligencia artificial, pues hay que tratarla bien a nivel de los datos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, para no desviarme y no divagar, porque aquí se nos vaya el tiempo. Entonces, finalmente está lo que es el riesgo de lo que se llama el decommissioning del sistema, aquí lo puse, que, bueno, es para retirarlo, ¿no? Entonces, incluso, digamos que incluso aquí existen riesgos, por ejemplo, de los que estoy conversando, datos, por ejemplo, residuales, dependencias olvidadas, por ejemplo, o información sensible que no fue eliminada correctamente. Hay esa parte de la gestión y gobierno de datos, sobre todo cuando no conocemos qué datos tenemos, dónde está la información. Eso es muy importante identificar, hacer un inventario de los datos globales, ¿no? Ese mapping de datos es muy importante cuando la empresa va a adoptar un servicio de inteligencia artificial. Entonces, claro, las empresas hoy en día no usan un solo modelo. Te repito, en los que yo tengo experiencia, las empresas, por ejemplo, usan, repito, a nivel corporativo, ¿de acuerdo? Usan un orquestador y el orquestador gestiona varios modelos. Esa es la tendencia y así va a ser, ¿ok? No solamente depender de un modelo, ¿de acuerdo? La estrategia es diferente desde estas grandes big tech globales, ¿de acuerdo? Que están gestionando todo eso, es gestionar que la empresa pueda disfrutar y utilizar el modelo que quiera para el uso que lo necesite, ¿no? Y que use el más adecuado para ciertas funcionalidades, no depender de uno solo, ¿no? Entonces, bueno, en fin, el punto es que de todo esto, pues la gobernanza, ¿verdad? La seguridad de inteligencia artificial no dependen o sea, no deben aplicarse solamente al modelo final, repito, deben acompañar todo lo que es el ciclo de vida, ¿no? De lo que es la inteligencia artificial, que es todo esto que está aquí, desde el inicio hasta lo que es el retiro del sistema como tal, ¿no? ¿Y por qué el ciclo de vida es tan importante en temas de seguridad? Esta es una parte interesante, porque, veámoslo así, eh, porque cada fase de esta que está aquí, repito, esto es información que está en los cursos oficiales de ISACA, porque cada fase, vamos a llamarlo así, introduce riesgos distintos, ¿verdad? Que es el mensaje que quiero que nos llevemos hoy de aquí. Me quedan unos pocos minutos para la sesión de preguntas y respuestas, pero trataré de extenderme un poquitito más
pero para no abusar mucho, ¿ok? Para ver algunos slides que siento que son importantes ver aquí. Por ejemplo, los datos, ¿no? Los riesgos principales son de los datos, es la calidad de los datos. Siempre ha sido así y aquí hoy más que nunca es importante, ¿no? Sesgos o uso de información sensible, etcétera, ¿no? Entonces, en el modelo hablamos, repito, de lo que dije hace rato, del overfitting, ¿no? O incluso envenenamiento del modelo que comentábamos hace un ratito, ¿no? Entonces, en infraestructura aparecen riesgos clásicos de seguridad, configuraciones inseguras, accesos excesivos, faltas de controles, lo que ya muchos conocemos, ¿no? Entonces, y también están los usuarios, ¿no? Los que llamamos a muchos, en algunos casos, capa 8, ¿verdad? Porque muchas veces el riesgo no viene del modelo, ¿verdad? Eso es importante también, no todo, ¿verdad? Recae sobre estos sistemas, sino del uso incorrecto que hacen las personas, que hacemos las personas, ¿verdad? Y aquí aparece lo que es el fenómeno, repito, que veíamos hace rato, que es el Shadow AI, cuando empleados, personas, pues en general, pues utilizan herramientas de AI sin aprobaciones y sin controles corporativos, que eso es hay que gobernarlo, hay que controlarlo, ¿sí? Y luego terminan las integraciones con diferentes API de diferentes proveedores que amplían la superficie de ataque, ¿no? Y se vuelve una bola de nieve. Entonces, además, también dependemos de proveedores, repito, como dije anteriormente, proveedores externos que, que deberían estar en compliance, ¿no? Con diferentes estándares y normativas como tiene que ser, pero estos proveedores que pueden cambiar modelos, pueden cambiar condiciones o incluso descontinuar ciertos servicios, ¿verdad? Y después, bueno, finalmente está lo que es la parte de supervisión, ¿no? Porque los modelos, repito, cambian con el tiempo, siempre hay cambio de versiones y así va a seguir. Hoy en día estamos en inteligencia artificial, digamos, generativa, después vamos a llegar a la inteligencia artificial general, después vamos a llegar a la superinteligencia y después quién sabe dónde vamos a llegar, ¿no? Pero entonces, digo, estos modelos pueden degradarse con el tiempo, por eso hablaba del ciclo de vida, ¿no? O comenzar a comportarse, repito, de manera distinta, ¿no? Lo hemos visto. Desde que salió la versión más pública, más popular, GPT-3, GPT 3.5, GPT-4, hasta que, ¿verdad? Se hizo mucho más masivo para el público en general, hemos visto cómo han cambiado las versiones y cómo ha ido evolucionando, ¿sí? La cantidad de millones de parámetros o ahora billones de parámetros que cada uno de estos modelos tiene para tener un conocimiento más amplio a nivel de benchmark en general, donde se comparan y se ve el puntaje de comportamiento de estos modelos, pues han ido avanzando tanto que hasta diferentes campeonatos internacionales de ciencia, de matemática, de física, de química, entre tantas cosas que ya prácticamente hacen casi todo hoy en día, ¿no? Entonces no se puede gobernar lo que no se ha identificado, ¿no? Lo que no se ha clasificado, lo que no se ha asignado, ¿verdad? A un dueño. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros inicialmente, ¿de acuerdo? Porque si la organización no sabe qué sistemas de inteligencia artificial existen, qué datos usan, quiénes responden, o bueno, en este caso, quién sería responsable de esos datos o qué nivel de riesgo tienen, pues al final realmente no existe un gobierno allí, ¿verdad? Es complicado. Entonces, y eso es precisamente lo que uno de los mayores, ¿verdad? Desafíos actualmente en muchas empresas, pues a nivel global, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo vamos, verdad? Pues faltan algunas cosas que quiero comentar, pero cualquier consulta allí la vemos. Pues vamos con governance, accountability, estructura y políticas, ¿ok? El tema del gobierno, repito, lo que hemos hablado, ¿no? Vimos un poco de riesgo, vimos un poco de tipos de AI, vimos, bueno, de todo un poco, y llegamos al punto central que es esto, ¿no? ¿Qué es realmente lo que es AI governance? Voy a simplificarlo un poco, ¿ok? Porque tiempo no tenemos. AI governance en general, vamos a llamarle que es un conjunto de estructuras, ¿no? De estructuras, procesos, políticas, estándares, roles, controles, mecanismos de supervisión, ¿sí? Que nos van a ayudar, que nos van a permitir usar la inteligencia artificial de forma responsable, segura y alineada con el negocio, ¿verdad? Y aquí me gustaría pues enfatizar algo muy importante, ¿verdad? Vamos a llamarle que la AI governance o el gobierno de inteligencia artificial no es solamente tecnología, ¿verdad? Tampoco es únicamente seguridad o compliance, ¿cierto? Ya estamos en otro punto aquí. Vamos a llamarle que es una disciplina de gestión y de liderazgo, ¿ok? Porque al final
gobernar la inteligencia artificial sí, la inteligencia artificial es definir quién decide, quién aprueba, quién supervisa, qué riesgos estamos dispuestos a aceptar y cómo vamos a demostrar control, ¿verdad? Por eso, vemos varios componentes aquí que quise resaltar fundamentales, que son, digamos, estructuras, ¿no? Que todos ya conocemos. Aquí estamos hablando de comités, estamos hablando de roles, estamos hablando de responsabilidades claras, que ya todo esto pues lo conocemos muy bien, ¿verdad? Estamos hablando en el segundo caso, por ejemplo, estamos hablando de políticas y estándares que son muy importantes. Tiene que haber control y ley en todo esto. Estamos hablando pues aquí de muchas cosas que me encantaría hablar, que muchos de ustedes ya conocen. Por ejemplo, la Europe Union AI Act, la ley de California, ¿sí? El National Institute of Standard and Technology o el NIST Risk Management Framework. Está, por ejemplo, bueno, las ISO 42000, 42005, entre tantas, hay otras 4 o 5 ISOs más de riesgos enfocados en AI que están ya disponibles y listas para usar. Cada país, por ejemplo, en Singapur, en Asia, tienen otras que están desarrollando leyes como tal, pero tiene que haber leyes, tiene que haber normativas, estándares, ¿no? O sea, y saca, por supuesto, también en todo este proceso, por supuesto, con sus nuevas certificaciones, las que mencioné al principio, más otras que seguramente van a llegar para seguir expandiendo todo esto, alianzas, por ejemplo, con la Cloud Security Alliance, etcétera, ¿no? Entonces, las organizaciones necesitan reglas claras sobre cómo usar inteligencia artificial y qué está permitido. Bueno, hay otras que ustedes saben más de eso que hay esas zonas que yo conozco, hay una que se llama, creo que COSO está por ahí metido con temas de AI. Ahí no me meto porque no es mi fuerte, ¿verdad? Pero sé que hay muchas más, hay muchas más. Entonces, debe haber también controles, no solamente técnicos, ¿verdad? Sino también controles de procesos, controles de gobernanza que son importantes. Y luego está lo que es la supervisión, ¿de acuerdo? Supervisión nos referimos a lo que ya he mencionado, observabilidad en general, ¿no? Monitoreo continuo, auditoría, lo que es la parte de reporting ejecutivo, es importante, ¿no? Y también es importante que la inteligencia artificial esté alineada al negocio, por supuesto, ¿no? La inteligencia artificial no debe implementarse solo porque es tendencia, por supuesto que no, ¿verdad? Sino porque realmente aporta un valor estratégico real, ¿no? Como todos ya sabemos. Entonces, otro componente importante de todo esto es la ética y la responsabilidad, porque la inteligencia artificial debe, pues, utilizarse de manera justa, transparente y responsable. Repito, justa, transparente y responsable. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el gran objetivo de la AI Governance es escalar con confianza. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? No hay nada mejor que eso, ¿verdad? La confianza, trust, porque el verdadero reto no es simplemente implementar AI, que lo es, por supuesto que sí, pero digamos que el reto es hacerlo de forma segura, pues de forma controlada y de forma sostenible, pues sostenible por la empresa y principalmente por la empresa, ¿no? Termino aquí y ya termino, ¿ok? Porque ya sé que ya ha pasado una hora y ya después de una hora dice que el ser humano pierde conexión a todas las ideas que de aquí en adelante pasemos, ¿no? Pero digamos que muchas empresas todavía ven el gobierno de inteligencia artificial únicamente como un tema de compliance. No, no necesariamente, ¿verdad? Porque me refiero, o sea, cumplir regulaciones, documentar procesos, responder auditorías o evitar sanciones. Sí, o sea, sí, sí es cierto, sí es verdad, eso hay que hacerlo y sí, todo eso es importante. Por supuesto que sí lo es, pero compliance, digamos, por sí solo ya no es suficiente. El AI Governance va mucho más allá porque el AI Governance significa alinear la inteligencia artificial a la estrategia del negocio, ¿no? Entonces, eso significa definir claramente qué nivel de riesgo la organización está dispuesta a aceptar de estos nuevos sistemas de inteligencia artificial. También implica, por supuesto, asignar responsabilidades claras porque uno de los mayores problemas actuales, al menos hoy en día, es que nadie sabe exactamente quién es dueño de los riesgos de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, además, la gobernanza, ¿verdad? Protege la reputación de la organización. De hecho, un error de la inteligencia artificial puede convertirse rápidamente en un problema ya pasado
con estas grandes empresas y muchas otras donde la reputación por depender ciegamente de estos sistemas, pues impacta muchísimo en la reputación, ¿verdad? Del público, la parte reputacional, incluso la parte legal, ¿no? Entonces, otro punto importante es reducir el daño a las personas, ¿verdad? Porque muchas decisiones pues automatizadas pueden impactar clientes, pueden impactar empleados, ¿no? Pueden impactar usuarios en general y lo puede hacer de forma directa, ¿no? Es muy delicado, ¿no? Entonces, creo que el AI Governance busca pues asegurar esa trazabilidad y ese control, ¿no? Ese, vamos a llamarle, poder explicar qué sistema tomó una decisión, qué datos utilizó, quién lo aprobó y qué controles existen, digo, quién nos está controlando, ¿no? Por eso decimos pues que el AI governance debe ser pues proactivo, muy importante, y sobre todo estratégico, ¿verdad? No se trata solamente de reaccionar cuando ocurre un problema, ¿no? Se trata de construir confianza antes de que el riesgo se materialice, ¿verdad? Quisiera seguir, pero no sé cómo estamos de tiempo. Yo creo que ya estamos con el tiempo al máximo. Eh, Don Néstor, continúe tranquilo. O sí, sea, bueno, termine tranquilo. voy a robar unos minutos más y ya, porque sí quisiera cerrar aquí estas ideas que son muy buenas, con los temas de gobernanza. Gracias. Otro punto importante aquí es, por ejemplo, que el, digamos, a nivel de readiness, que como son preguntas comunes hoy en día de muchas empresas, muchas corporaciones, es que una de las formas de medir, por ejemplo, el nivel de madurez de una empresa, por ejemplo, de una organización en inteligencia artificial, es haciendo, pues, preguntas sencillas, ¿no? Pero sencillas, pero muy importantes. Por ejemplo, alguna de estas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿la inteligencia artificial realmente está alineada con los objetivos del negocio? ¿O simplemente estamos implementando herramientas porque están, ¿no? De moda, ¿no? O existe, por ejemplo, algún inventario de inteligencia artificial, ¿no? Eh, Hay muchas estrategias dependiendo del framework de la empresa para hacer por ejemplo, un configuration management database a nivel de inventario, porque qué tenemos, quién es el responsable, el owner, sí, la accountability. Tal vez tenemos, tal vez no. Entonces, muchas empresas o organizaciones, pues, no saben tal vez cuántas, tal vez, soluciones de inteligencia artificial existen realmente, quién las usa o qué datos producen, ¿no? Muchas empresas internamente pueden tener muchas soluciones de inteligencia artificial de software as a services que tal vez hayan comprado licenciamiento corporativas y que tal vez están permitiendo que los usuarios usen de forma personal dentro de la red corporativa de la empresa. Entonces, eso hay que detectarlo inmediatamente, ¿ok? O, por ejemplo, se han definido quiénes son los responsables, porque si ocurre un incidente, alguien debe poder, ¿no? Responder quién aprobó el modelo, quién supervisa el riesgo, ¿no? ¿Quién es el dueño del proceso? Eso hay que identificarlo, por supuesto. O, por ejemplo, se conocen los datos que se utilizaron para entrenar ese modelo, ¿no? O a ese agente. Aquí me estoy refiriendo mucho al modelo, ¿no? No me estoy refiriendo tanto a la parte agéntica, porque cada agente se puede entrenar con un tipo de dato específico para que cada agente haga una tarea específica orquestada por otro u otros agentes por encima, de forma autónoma. Pero es fundamental, pues, para privacidad, para cumplimiento y para calidad del modelo, saber eso, ¿no? Entonces, también debemos preguntarnos, ¿existen criterios de riesgos definidos? Que es un poco lo que estoy tratando de decir en este módulo, porque no toda inteligencia artificial tiene el mismo impacto. Lo he comentado anteriormente, ¿no? Y por eso en las empresas, en las organizaciones deben definir qué casos requieren controles más estrictos, ¿verdad? Como ya lo venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, pero con inteligencia artificial es lo mismo, solo que hay que definirlos, ¿verdad? O, por ejemplo, existen controles activos. ¿Cuáles son? Me refiero a controles activos, me refiero, o sea, cómo, o sea, ¿quién monitorea los drift, la parte de diferencia en conocimiento de los modelos, por ejemplo? ¿Quién controla el uso indebido, el comportamiento, por ejemplo, anómalo de estos modelos? ¿Cuáles son los controles activos para eso?
Esas son preguntas muy importantes que hay que definir, bueno, cuando se va a implementar la solución, cuando se va a hacer el proyecto completo dentro de la empresa para adoptar el producto, cuando se lanzan los pilotos, la prueba de concepto, el proceso de adopción y todo el proceso de madurez que lleva para poder adoptar todo eso a nivel corporativo desde arriba o sea, de la parte del equipo de liderazgo y más allá, hasta los que estamos empezando dentro de la empresa desde los puestos más bajos. Todos tenemos que formar parte de este proceso, ¿no? Esa transformación, llamémosla, corporativa, ¿no? Entonces, una pregunta que muchos a veces nadie se hace, ¿existe tal vez un proceso de respuesta de incidentes de inteligencia artificial? Las hay, por supuesto que las hay. De hecho, SACA las tiene definidas en las nuevas formaciones de auditoría avanzada y seguridad avanzada de inteligencia artificial y también en la de riesgos, ¿no? De inteligencia artificial de ISACA que acaban de sacar hace nada, estos días, ¿no? De forma ya lista, que salió ya de beta hace poco. Entonces, ¿por qué digo los incidentes? Porque los incidentes de inteligencia artificial ya están ocurriendo, ¿verdad? Fuga de información, decisiones incorrectas todos los días, outputs, ¿verdad? La salida o sea, cuando usted hace el prompt, ese resultado que le da a ese modelo, cual sea que esté utilizando, ¿verdad? O sea, esos outputs pueden ser tóxicos, ¿no? Pueden ser manipulados por los datos, ¿no? Entonces, o automatizaciones de esos sistemas agénticos fuera de control. Entonces, creo que es importante porque si una empresa, por ejemplo, responde no o no sé o, ¿verdad? Pues si no sabe alguna de estas respuestas que está aquí, probablemente hay un problema aquí, existe un gap allí importante de gobernanza principalmente, que es a lo que me quiero referir aquí, que debe atenderse, bueno, ¿verdad? Antes de que esto escale a otros niveles incontrolables. Por eso debe haber responsables, ¿no? Tiene que haber responsables a todo esto, roles y responsabilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los errores más comunes de lo que es el gobierno de inteligencia artificial es pensar que la responsabilidad pertenece únicamente al área de tecnología y no es así, ¿de acuerdo? Eh, hablando de COVID, ¿no? De COVID, de gobierno de tecnología. Pero digamos que la gobernanza de la inteligencia artificial es transversal, ¿sí? O sea, requiere participación de todos los stakeholders del equipo de liderazgo, como mencioné al principio, liderazgo, ¿verdad? De negocio, de seguridad, del equipo legal, del equipo de auditoría, de usuarios, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, la junta directiva tiene un rol estratégico, claro que sí, ¿de acuerdo? Aprobar la visión de inteligencia artificial y definir, por supuesto, vamos a decir, el apetito de riesgo y asegurar recursos. Eso es de la junta directiva, es un ejemplo, ¿no? Y la alta dirección debe dar su sponsorship ejecutivo porque tiene que estar involucrada, por supuesto, ¿verdad? Y establecer vamos a llamar las prioridades claras, ¿no? Del negocio, ¿cierto? Y luego aparece lo que son los comités de AI, que normalmente pues toman decisiones operativas, ¿verdad? Evaluar casos de uso, pues revisar riesgos, aprobar esas posibles diferentes implementaciones, compra de licencias, adiestramiento, formación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, igualmente, digo, igual con el departamento, por ejemplo, cuando yo mencioné legal, ¿verdad? Sí, el equipo legal y el equipo de compliance dentro de los stakeholders, dentro de los interesados, ellos, o sea, generalizando, ¿no? Legal y compliance, ¿qué van a hacer ellos? Van a asegurar cumplimiento regulatorio, van a asegurar contratos, van a trabajar con contratos, van a tratar prioridades, por ejemplo, más de propiedad intelectual, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y el equipo de seguridad, ¿no? Como tal, protege la infraestructura, protege los modelos, protege los datos, todo lo que tiene que proteger el equipo de seguridad. El equipo de privacidad, por ejemplo, se enfoca, ¿de qué se encarga privacidad? Pues privacidad se enfoca eh, de protección de datos personales, cumplimientos regulatorios relacionados con consentimientos, ¿verdad? De las personas o tratamiento de información y todas esas cosas, ¿verdad? Que hace el equipo de privacidad. Entonces, y los dueños de los datos tienen una responsabilidad crítica, los data owners, porque ese va a ser el material con que se van a entrenar los modelos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de datos de todo tipo, o sea, datos de documentos de productividad o colaboración, si están usando Google Workspace, Google Sheet,
Don Néstor, creo que se le cerró el audio. Ahora sí, Ahora sí. perdón, sí, es que dije Google, se activó el smartphone y se conectó a esto por Bluetooth, perdón. Digo que los data owners tienen una responsabilidad, muchas gracias, Pamela, una responsabilidad crítica porque justamente la idea es asegurar la calidad, la clasificación de los datos, eso es realmente muy importante y lo digo con mucho énfasis porque realmente lo es, ¿verdad? La clasificación de los datos, asegurar los datos, clasificación de los datos, el uso adecuado de los datos, los data owners, esa es una gran responsabilidad. Igualmente que el equipo de Data Science, porque los científicos o científicas de datos van a desarrollar y van a validar los modelos, ¿verdad? Que esa es su tarea principalmente entre varias acciones que hacen el equipo de Data Science, pero también deben documentar, ¿verdad? Esas decisiones y esos controles de los datos que ya fueron manejados por los distintos dueños de los datos. Pero repito, los datos pueden estar en todas partes, dentro de Google Workspace o donde sea, bueno, no sé, SharePoint, en correos, etcétera. Los datos están allí. ¿Cómo se van a proteger esos datos, ¿no? Y en el tema de auditoría interna cumple un rol muy importante porque auditoría interna propone lo que es lo que, o sea, o nos da esa, vamos a llamarle la assurance, independientemente de la efectividad o de la gobernanza, ¿verdad? Y de los controles. Hay una auditoría allí importante interna. Y después están los usuarios finales, ¿no? Los usuarios finales también forman parte de la gobernanza porque, repito, el uso responsable de la inteligencia artificial depende muchísimo del comportamiento de nosotros como humanos, ¿verdad? Porque mientras más interactuamos con estos modelos, más allá de los datos que usa el modelo para entrenarse, con las diferentes técnicas y procedimientos para hacer eso, quien interactúa con los modelos somos nosotros, los humanos. Y mientras más interactuemos con los modelos, pues por supuesto, eh, mucha influencia va a tener el modelo y va a aprender de cada uno de nosotros. Eso técnicamente se llama eh, User Entity Behavior Analíticos, ¿no? Para temas de AI. La AI va a detectar y va a crear patrones de comportamiento y de uso de la IA que nosotros, de cada uno de nosotros, nos va a conocer. A cada uno va a crear un patrón, los crea ya, lo está creando ya. Entonces, somos parte importante de este flujo, ¿no? Entonces, el gobierno como tal no funciona si las responsabilidades quedan aisladas en un solo departamento, ¿no? Todos tenemos que adquirir una responsabilidad importante porque la gobernanza efectiva requiere justamente esto, responsabilidad, el accountability, ¿de acuerdo? Que es compartido a nivel completo y debe sobre todo coordinarse ante pues estas múltiples áreas que hay aquí, ¿no? Así que, bueno, esta es la parte del comité, aquí esto es de ISACA, ¿ok? La parte del sponsor ejecutivo, riesgo, seguridad, legal, todo esto que está aquí es lo que yo acabo de decir para no repetirlo, ¿ok? Creo que está allí bastante claro, me encantaría explicarlo, pero bueno, quiero ir un poquito más adelante. Quisiera cerrar un poco con el uso de políticas. Bueno, sí, pues las políticas deben estar claras, por supuesto que sí, es muy importante, ¿verdad? Para que haya esto, ¿no? Transparencia, riesgo de soluciones, aprobaciones, casos, clasificación de datos, uso de herramientas públicas, creo que eso está claro, ¿sí? Bajo un poco más. Inventarios, campos mínimos para el registro de sistemas. Sí, todo esto es importante a nivel de inventario, ¿de acuerdo? Porque, lo repito rápido, pero no, porque esto me interesa que nos lo llevemos. Uno de los primeros, digamos, pasos prácticos en lo que es gobernanza es crear un inventario, ¿no? Y esto es una forma de hacerlo, porque no se puede proteger, no se puede tratar, ¿cómo se llama? No se puede supervisar o manejar la observabilidad en general, ni gobernar algo pues, que la organización ni siquiera tiene identificado, ¿no? Primero hay que identificarlo. El inventario es importante, pues como, ¿verdad? Funciona como un registro centralizado, pues de todo de todos los sistemas de inteligencia artificial, ojo, que existen dentro de la empresa y aquí vemos algunos campos, pues mínimos que deberían documentarse. No los voy a explicar todo, pero creo que son importantes todos ellos para que los tomemos en cuenta allí, ¿no? Porque sin inventario no hay visibilidad y sin visibilidad no hay esa gobernanza. Ya hablamos de Shadow AI, creo que queda claro allí, ¿verdad? Es importante. Ahí lo dejamos en pantalla, llamémosle el riesgo oculto. Ah, y bueno, esto es muy largo, ¿ok? Pero yo creo que
lo voy a dejar hasta aquí porque yo igual les voy si lo permite ahí, Paola, no sé, yo igual les voy a compartir la presentación para que la vean porque hay cositas allí que agregué que son importantes. No quiero abusar de su tiempo porque por mí yo aquí amanezco, ¿no? Pero creo que con lo que hemos visto hasta ahora hay cosas que creo que son importantes llevarse. Tal vez lo veamos en otro capítulo, ¿sí? La vamos a hacer, Viviana. Cuente con ello. Yo le voy a pedir aprobación a Pamela. Claro que sí, no sé, programamos una segunda sesión para que no quede ahí el tema A la como mitad. cortado, a la mitad exactamente. Sí. Bueno, de mi parte, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, es 15, mitad de mes, y yo sé que se complica. Aquí voy a estar unos minutos más por si alguien se desea quedar a preguntar cositas. Pamela, adelante. Yo aquí me quedo un ratito más. De acuerdo, bueno, sí, sabemos que es viernes, que muchos están cansados. Les agradecemos también por acompañarnos y este espacio. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, los micrófonos los pueden habilitar o bien pueden escribir por el chat o si quieren hacer algún comentario, bienvenido sea. Muchas gracias por los comentarios ahí en el chat. Gracias, Fernando. Gracias, Orlando. Y a los demás igual. Muchísimas gracias por todo. Sí, Jorge, muy interesante todo esto. Sí, yo estoy de acuerdo. Aquí yo diría empezar por los cursos propios de Isaka. Ojo, sí, para los que tienen ya experiencia, Isaka tiene muy buenos cursos de inteligencia artificial. Yo empezaría por los de Isaka, sin dudarlo. Es lo mejor que hay. Muchas gracias, Víctor, por su feedback, muy amable. Esa respuesta era para Jorge. ¿Qué dice por allí? Viviana, muchas gracias, muy buenas gracias, Viviana, muy amable. Dice por ahí Mauricio, excelente, muchas gracias, Mauricio, por el chat, ahí, muy amable, gracias. Jorge Humberto, ¿te parece fundamentos de AI? Sí, sí, ese es muy bueno. Para los que estamos empezando con ella, ese está y ya tiene una nueva versión, sí, porque eso está actualizándose constantemente. Sí, ese está muy bien. Ya después pasamos a los nuevos de inteligencia artificial avanzada, seguridad avanzada y el de riesgo avanzado de ISACA, que son muy buenas formaciones. De hecho, yo he visto el cronograma que tiene el capítulo ISACA Costa Rica y tiene muy buenas formaciones de auditoría relacionadas con ella y otras ofertas que están muy buenas también allí para los distintos roles que ustedes tienen acá, ¿sí? Que sé que son muy mixtos, ¿no? De las casi 30 personas que estamos aquí conectadas, pues cada uno tendrá mayor o ¿verdad? Diferentes niveles por allí. Gracias, Jorge, por ese comentario. Buenas noches, Fernando, que esté muy bien. Dice Marco, bueno, igual, gracias, Marco, buenas noches. Con mucho gusto, Bermúdez, José. Bueno, aquí voy a estar un rato más por si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Gracias por la redacción, Jocelyn. Muchas gracias ahí en el Zoom. Muchas gracias por la redacción. Bueno, yo creo que estamos entonces, ¿verdad? Ya hoy es viernes. Exactamente. Yo creo que no hay más preguntas, entonces a todos de verdad muchísimas gracias por acompañarnos. Cerramos esta charla de hoy. A don Néstor, gracias por el espacio. Más bien nos hizo falta tiempo. Creo que vamos a tener que coordinar una sesión más porque el tema es bastante amplio. Eh, Así es. Gracias a todos. Recuerden que si quieren optar por una hora adicional de CPE, se les envió una pequeña evaluación para que la respondan. Que pasen un bonito fin de semana. Gracias, hasta luego. Pamela, ¿cuánto